Tu endocrinólogo nunca te habló de esta especie de cocina. Esos picos de azúcar en sangre después de comer, probablemente nadie te explicó que podrían reducirse con algo que ya está en tu despensa. Mientras muchos adultos mayores gastan cientos de dólares al mes en medicamentos que provocan gases, inflamación y diarrea, existe una especie específica, la variedad correcta, que en estudios clínicos ha demostrado reducir los picos de glucosa hasta un 29%. Y no estamos hablando de suplementos costosos ni de fórmulas milagrosas. Estamos hablando de canela, pero cuidado, porque si el frasco que tienes en casa solo dice canela y te costó $2, es muy probable que estés usando el tipo equivocado. Y usar la versión incorrecta todos los días podría afectar tu hígado. En los próximos minutos, en Bienestar y Fuerza Senior, te explicaremos cuál es el tipo exacto que debes usar, la dosis precisa y el momento ideal del día para que realmente funcione. Si tienes más de 60 años y quieres estabilizar tu glucosa de forma más natural, quédate hasta el final. Lo que vas a descubrir puede cambiar la manera en que manejas tu azúcar en sangre. Después de los 60 años, uno de los problemas más comunes y menos comprendidos es la inestabilidad de la glucosa. No se trata solo de tener el azúcar alta. El verdadero problema son los picos bruscos después de comer y las caídas repentinas horas más tarde. Cuando tu glucosa supera los 180 mg/dl después de una comida, comienza a producirse daño en los vasos sanguíneos. Este daño es silencioso, pero constante. Afecta las arterias, los riñones, los nervios y la visión. Con el tiempo, esa repetición diaria es lo que acelera complicaciones como neuropatía, enfermedad cardiovascular y deterioro cognitivo. Pero el pico no es lo único preocupante. En muchas personas mayores ocurre lo que se conoce como hipoglucemia reactiva. El cuerpo libera grandes cantidades de insulina para bajar ese pico elevado, pero lo hace en exceso. 2 horas después de comer, la glucosa puede caer por debajo de 70 mg/dl. Aparecen temblores, sudoración, ansiedad, mareo, dificultad para concentrarse e incluso palpitaciones. Es una verdadera montaña rusa metabólica. Sube después del desayuno, cae a media mañana, vuelve a subir después del almuerzo, vuelve a caer por la tarde. Y así todos los días. Esa inestabilidad agota al páncreas, altera el estado de ánimo y genera un círculo vicioso de antojos por carbohidratos que empeoran aún más el problema. Si alguna vez has sentido ese bajón repentino después de comer con debilidad o nerviosismo, probablemente no sea casualidad. Escríbelo en los comentarios si te ha pasado. Muchos adultos mayores viven esto sin saber que tiene solución. Un hombre de 68 años llegó buscando ayuda porque su glucosa estaba fuera de control. No era solo que estuviera alta, era impredecible. En ayunas rondaba los 120 mg/dl. Después del desayuno podía subir a 220 o incluso 240 mg/dl. 2 horas más tarde caía a 65 o 70. Esa caída lo dejaba tembloroso, sudoroso y mentalmente nublado. Su especialista revisó los datos del monitor continuo de glucosa y observó claramente los picos y las caídas. La solución propuesta fue iniciar tratamiento con acarbose, un medicamento que actúa bloqueando la enzima alfa-glucosidasa en el intestino delgado para retrasar la absorción de carbohidratos. En teoría suena lógico. Absorción más lenta, menos pico. En la práctica fue distinto. Los carbohidratos no digeridos llegaron al colon y fueron fermentados por bacterias. Resultado: gases intensos, distensión abdominal, dolor y episodios repetidos de diarrea. El costo mensual superaba los $300, incluso con seguro. Intentó reducir la dosis. Los efectos secundarios continuaron. Finalmente, dejó el medicamento después de una semana. Prefería lidiar con los picos antes que vivir con molestias digestivas constantes. Este escenario es más común de lo que parece.
Muchos adultos mayores abandonan tratamientos por intolerancia, pero rara vez se les ofrece una alternativa sencilla. Y fue en ese punto cuando surgió una pregunta diferente. ¿Y si el enfoque no era solo bloquear la digestión, sino mejorar la forma en que el cuerpo responde a la insulina? Cuando se menciona la canela como apoyo para la glucosa, la mayoría piensa que cualquier frasco sirve. Ese es el error. Existen dos tipos principales en el mercado. La más común en supermercados es la proveniente del árbol Cinnamomum cassia. Es más económica, tiene sabor más intenso y es la que suele venderse simplemente como canela. El problema es que contiene niveles elevados de cumarina, un compuesto natural que en dosis altas puede resultar tóxico para el hígado cuando se consume diariamente. Diversas autoridades europeas han advertido que la ingesta frecuente de cassia puede superar el límite seguro de cumarina, especialmente si se utiliza todos los días con fines terapéuticos. La alternativa es la llamada canela verdadera, derivada del árbol Cinnamomum verum, también conocida como canela de Ceilán. Esta variedad contiene cantidades mínimas de cumarina y es considerada segura para consumo regular. Visualmente es más clara, de tono beige suave. En rama es más delgada y formada por múltiples capas finas, a diferencia de la cassia, que es gruesa y de una sola capa enrollada. En polvo suele indicar en la etiqueta Ceylon o Cinnamomum verum. Si el envase solo dice canela, sin especificar el origen, lo más probable es que sea cassia. Este detalle es fundamental. Usar el tipo correcto marca la diferencia entre un apoyo metabólico seguro y un riesgo innecesario para el hígado. Revisa ahora mismo el frasco que tienes en tu cocina. Puede parecer un detalle pequeño, pero en salud metabólica, los pequeños detalles cambian los resultados. Ahora entendamos el mecanismo. La canela de Ceilán, proveniente de Cinnamomum verum, no actúa bloqueando enzimas digestivas como lo hace acarbose. Su efecto es diferente y, en muchos casos, más fisiológico. Contiene compuestos bioactivos, especialmente polifenoles y cinamaldehído, que mejoran la sensibilidad a la insulina. Esto significa que las células responden mejor a la insulina que ya produce el cuerpo. Cuando los receptores de insulina funcionan con mayor eficiencia, se necesita menos hormona para introducir la glucosa en las células. El resultado es doble, el pico después de comer es menor y la probabilidad de una caída brusca posterior también disminuye. El páncreas no necesita liberar grandes cantidades de insulina de golpe, lo que reduce la hipoglucemia reactiva. Además, la canela ralentiza ligeramente el vaciamiento gástrico. Cuando el alimento pasa más despacio del estómago al intestino, los carbohidratos se absorben de forma más gradual. Esto suaviza la curva de glucosa en sangre después de las comidas. Estudios clínicos han mostrado reducciones en glucosa en ayunas entre 18% y 29% con consumo regular. En pruebas postprandiales, añadir canela a una comida rica en carbohidratos ha demostrado disminuir significativamente el pico máximo de glucosa. Lo relevante aquí no es presentar la canela como cura, sino entender que puede actuar como modulador metabólico cuando se usa correctamente y de forma constante. Con información adecuada, las decisiones cambian. Y cuando las decisiones cambian, los resultados también. La clave no es solo elegir la canela correcta, sino usarla de manera consistente y en la dosis adecuada. El protocolo utilizado fue simple: una cucharadita rasa de canela de Ceilán con cada comida principal, desayuno, almuerzo y cena, 3 veces al día, siempre junto con alimentos que contengan carbohidratos, porque su efecto ocurre durante la digestión y absorción de la glucosa. Puede espolvorearse sobre avena, yogur o fruta por la mañana, mezclarse en café o té, añadirse a sopas, verduras asadas o incluso carnes. Su sabor es más suave y ligeramente dulce,
por lo que combina tanto con platos dulces como salados. La constancia es fundamental. Si se omite en una comida, ese efecto modulador no estará presente. No es un suplemento que funcione por acumulación aislada. Actúa en el momento en que el alimento está siendo procesado. Durante las primeras 2 semanas es recomendable monitorizar la glucosa antes de comer y 2 horas después. Lo habitual es observar una reducción progresiva de los picos postprandiales entre 20 y 40 puntos en los primeros días. Si la persona ya utiliza medicación para la diabetes, es imprescindible consultar con su profesional de salud antes de incorporar este protocolo. Al mejorar la sensibilidad a la insulina, podría ser necesario ajustar la dosis de fármacos para evitar hipoglucemias. Existen cápsulas de extracto de canela de Ceilán estandarizadas en polifenoles, pero en general el polvo integrado directamente en la comida ofrece mejor absorción y es más accesible económicamente. Guarda esta información. Aplicar el protocolo de forma precisa es lo que marca la diferencia entre un intento más y un cambio real en la estabilidad de la glucosa. Los cambios no tardaron en aparecer. En la primera semana, los picos después del desayuno bajaron de cifras superiores a 220 mg/dl a valores cercanos a 170-180. Aún no eran ideales, pero la diferencia era evidente. Lo más importante, las caídas por debajo de 70 prácticamente desaparecieron. La sensación de temblor y ansiedad después de comer dejó de presentarse. Al finalizar el primer mes, la estabilidad era mayor. Los picos se mantenían por debajo de 160 en la mayoría de las comidas. La energía durante el día era más constante. Sin bajones repentinos, también disminuyeron los antojos intensos de carbohidratos. El peso bajó ligeramente sin cambios drásticos en la dieta, probablemente por la menor inestabilidad metabólica. A los 3 meses, el indicador clave fue la hemoglobina A1C. Pasó de 7.8% a 6.9%. No es una cifra perfecta, pero representa una mejora clínica significativa. La glucosa en ayunas descendió de 120 a poco más de 100. La curva diaria dejó de parecer una montaña rusa. En términos económicos, la diferencia también fue notable. Un tratamiento con acarbose puede superar los $3.600 al año. El uso constante de canela de Ceilán ronda una fracción mínima de ese costo anual. Más allá de los números, lo relevante fue la sensación de control recuperado, estabilidad, claridad mental y menos preocupación constante por la siguiente subida o bajada. Pequeños ajustes sostenidos pueden generar cambios acumulativos importantes, y cuando esos cambios se mantienen durante meses, el impacto deja de ser anecdótico y se convierte en tendencia metabólica positiva. Después de los 60, muchas personas creen que la única opción para controlar la glucosa es añadir más medicación. Sin embargo, no siempre se trata de hacer más, sino de hacer mejor. A veces, ajustar un detalle cotidiano puede cambiar la dirección completa de la curva metabólica. La canela de Ceilán no es una cura milagrosa ni reemplaza automáticamente un tratamiento médico, pero utilizada correctamente puede convertirse en una herramienta complementaria poderosa para estabilizar los picos después de las comidas y reducir esa montaña rusa que tanto desgaste genera. La diferencia está en 3 puntos claros: elegir el tipo correcto, Cinnamomum verum, usar la dosis adecuada y mantener la constancia diaria. Pequeña acción, repetida cada comida, resultados acumulativos. Si este contenido te aportó claridad, compártelo con alguien mayor de 60 años que esté luchando con su glucosa. Muchas personas no saben que existen alternativas complementarias respaldadas por estudios. Suscríbete a Bienestar y Fuerza Senior para recibir información práctica, directa y basada en evidencia sobre salud metabólica después de los 60. Y ahora queremos saber, ¿ya usas canela regularmente? ¿Revisaste qué tipo tienes en casa? Déjalo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros miembros de esta comunidad.